Danos oídos para oír tu voz. Habla a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Respalda la vida de la hermana en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Pueden tomar sus lugares. Dios les bendiga. Invité a la hermana Juanita para que nos comparta la palabra del Señor y vamos a estar atentos. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Voy a invitar a que abran sus Biblias, por favor, en Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Lo vamos a leer juntos. Amén. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. El versículo que hoy vamos a ver es del versículo 18. En la revisión NBI dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Que el Señor añade bendición a su palabra. Dice: se cuenta que una vez asaltaron al ministro Matthew Henry, el famoso ministro y comentarista bíblico del siglo XVIII, tras el cual algunos de sus amigos le preguntaron cómo se sentía. Claro está que ellos esperaban escuchar de él alguna queja contra Dios. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando el ministro Henry le contestó: me siento muy agradecido con Dios. De hecho, tengo 4 cosas de las cuales estaré agradecido en cuanto a esto que me ha pasado. Primero, le estoy agradecido porque esta es la primera vez que me asaltan. Segundo, le estoy agradecido porque me robaron la bolsa y no me quitaron la vida. Tercero, le estoy agradecido porque aunque se llevaron todo lo que tenía encima, no era mucho. Y cuarto, le estoy agradecido porque me robaron a mí y no fui yo quien le robé. Es un ejemplo de ser agradecidos con Dios por el cuidado que Él ha tenido a nuestras vidas. Cada persona en este mundo tiene razones para quejarse por algo. Tiene razones para estar triste, molesto, sentido por algo o con alguien. El hecho problemático es que algunos nos enfocamos en los problemas y no vemos las bendiciones que están a nuestro lado. No somos felices con lo mucho que Dios nos ha prestado. Solo vemos: yo necesito esto, yo quiero, yo aquello, pero no vemos la necesidad de otros. Hay personas que no tienen piernas, que no pueden caminar, que no pueden ir al súper solos, y hay personas que están conectadas a un tanque de oxígeno, que es una bendición que nosotros podamos respirar, porque el oxígeno, el tanque de oxígeno es muy caro. Hoy abrimos nuestros ojos, recordamos nuestro nombre, podemos caminar y así muchas cosas, ¿no? Podemos dar gracias a Dios. También podemos ver que en el año que acaba de pasar, ¿cuántos ya no están? Tal vez perdiste un familiar, unos vecinos, unos conocidos, amigos del trabajo, algún hermano o hermana, pero todavía tienes una familia que está ahí y que necesita que le hablemos de la salvación y que le hablemos de la gratitud a Dios por lo mucho que ha hecho en nuestras vidas. Creo que si cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, hoy nos paráramos para dar gracias por algo, nos llevaría hoy todo el día. Cada persona que está en el mundo tiene razones para ser agradecidos, dar gracias a Dios por este día que nos permite estar reunidos aquí para alabar y adorar su nombre. Esdras 3:11 dice: y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Hubo una mezcla notable de emociones al echar los materiales del templo. Los que solo conocían la miseria de no tener un templo,
alababan al Señor con gritos de gozo. Para ellos, hasta a este fundamento le pareció grandioso. Debemos de agradecer los comienzos de la misericordia, porque quienes no recuerdan el templo de Betania 1, cuando yo llegué ahí, algo que siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, lo primero que vi fue al pastor Elí orando, ¿no? Él estaba orando en una de las bancas y él sigue orando y seguirá orando, yo creo, toda su vida. Lo vimos, el edificio sin ventanas, sin clima, sin salones para los niños. Me acuerdo que la hermana Reina salía a la entrada, ahí donde estaba la entradita, y ahí se iniciaban las clases, y después ya vimos cómo se fueron construyendo y haciendo, y hoy podemos ver Betania 2, vemos las grandezas del Señor que ha hecho, y se veía probablemente que lloraban en voz alta, tenían razón, y si lamentaban por el pecado que era la causa de este triste cambio, hicieron bien. No sé si ustedes se arrepienten de su pecado y como dice el pastor, con lloro lo dijéramos aquí, aunque era malo echar sombra sobre el común gozo, ellos despreciaron el día de las pequeñas cosas y no fueron agradecidos por el bien que disfrutaban. No sé si hoy podemos disfrutar de este gran edificio, de disfrutar de esta alabanza y adoración. Que el recuerdo de las aflicciones anteriores no ahogue el sentido de las misericordias presentes. Cuando somos testigos de todo lo que el Señor ha hecho, ha construido y todavía de lo que viene adelante, iglesia. Aquí en Daniel 6:10 nos dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel no solo oraba una vez, sino 3 veces al día, sin dejar de dar acciones de gracias. Este título se llama La gratitud. El Salmo 75:1 dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Rogamos a menudo pidiendo misericordia cuando tenemos un problema, cuando le buscamos. Y solo un par de veces damos gracias por lo que tenemos o por lo que Dios ha respondido. Dios muestra que está cerca de nosotros en aquello para lo cual le invocamos. El Salmo 92:1 dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos en tu nombre, oh Altísimo. Es un privilegio y un honor que seamos admitidos a alabar al Señor y esperamos que nuestra alabanza sea aceptada delante de Él cada mañana y en la noche, y no solo en los días de domingo o en los días de reposo, sino cada día, no solo en público, sino en privado y en nuestras familias. Demos gracias a Dios por cada mañana, por las misericordias, y cada noche por las misericordias del día, entrando y saliendo. Bendigamos a Dios. Como nos alegra por medio de las obras de su providencia para nosotros y de su gracia en nosotros. Aquí estamos hasta el día de hoy por medio de la gran obra de la redención del Señor, por el sacrificio que hizo Jesucristo para salvarnos, para salvar a la humanidad. Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que él habitan. La palabra de Dios nos insta a entender que Dios es el generador de todos los bienes y situaciones que nos rodean. Aún las situaciones negativas son generadas o permitidas por Dios, por algo o para algo, ¿no? Nos ha comentado el pastor que todo se filtra en la voluntad de Dios. Job 5:18 dice: porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Solo Él da la fortaleza y el consuelo.
cuando algún familiar es llamado a la eternidad o cuando alguna hermana o una amiga pierde un hijo. Solo Dios en su misericordia le da el consuelo y en algunas le da la oportunidad de volver a ser madres. Juan 9 del 1 al 3 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, ese o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Cristo curó a muchos que eran ciegos por enfermedad o accidente. Así mostró su poder para socorrerlos en los casos más desesperados y la obra de sus gracias en las almas de los pecadores, como a nosotros, que da vista a los que no ven por naturaleza. Este pobre hombre no podía ver a Cristo, pero Cristo lo vio a él. Y Cristo nos ha visto a nosotros, hermanos, y Dios nos da la oportunidad hoy. Y si sabemos y captamos algo de Cristo, se debe a que primeramente fuimos conocidos por Él. Cristo habla que no siempre tiene que considerarse como un castigo especial del pecado. A veces son para la gloria de Dios y para manifestar sus obras. Nuestra vida, en nuestros días, en lo que corresponde hacer, en nuestro trabajo, en la lectura, en lo que debemos de estar ocupados y no despreciar el tiempo del día. Muchas veces nos encontramos en problemas porque algunas veces tomamos malas decisiones. Sin embargo, es más fácil para la carne culpar que aceptar y aprender. Por eso nos afligimos y no damos gracias a Dios. Dios dice que debemos de dar gracias en todo tiempo por la provisión de este día, por todos los años atrás, por lo que Dios ha provisto, por la salud, por el cuidado diario, por la salvación que hoy nos regala, por nuestras familias. Era costumbre de Cristo dar gracias en todo tiempo. Y también puse aquí, también dar gracias a Dios por la disciplina. También debemos de dar gracias porque los pastores nos dan consejos y sobre todo, yo lo ponía aquí porque el Señor curó mis finanzas, ¿no? Y me ha rescatado decía yo, Dios mío, si yo doy gracias por tantas cosas que tú me has dado, mucho más de la que yo me imaginé algún día tener o ver con mis ojos, ¿no? Mateo 15, versículo 36, si alguien lo tiene, por favor. Y otra persona, Juan 11, 41. Gracias, hermano. Gracias. Siempre dando gracias. Pablo nos dio ejemplos también en cuanto a esto. Más de 40 veces el apóstol Pablo cita el dar gracias. Si alguien lee, por favor, Hechos 28, 15. Romano 1, 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Cristo alabó al hombre, pero aquí en esta enseñanza que vemos en Lucas 17, versículo 15-18, dice que solo uno regresó a dar gracias. Dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diera gloria a Dios sino este extranjero? Damos gracias porque consideramos que lo que se nos ha hecho no es un favor, es un bien del cual no somos merecedores de recibir. Cristo nos ilustra este hecho de la siguiente manera. Lucas 17, 9 dice: ¿acaso da gracias el siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Nuestro Señor mostró a sus discípulos la necesidad de tener una profunda humildad. El Señor tiene derecho sobre toda criatura como ningún hombre puede tenerlo.
Si tenemos una actitud de amos, no podemos tener una actitud agradecida para poder dar gracias a Dios en todo. Hay que aprender y entender estos puntos. No somos merecedores de esa gracia. Todo lo que ocurre tiene un propósito. Casi siempre pudo haber sido peor. Si tomamos la existencia, todo puede ayudarnos a bien, porque al que ama a Dios, todas las cosas le ayuda para bien. Job nos da un ejemplo, 2:10, y le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fautas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. La escritura de lo que dijo Job es de una persona agradecida de Dios. Dice: todo es bueno y las pruebas son la voluntad de Dios. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Cristo para con vosotros en Cristo Jesús. Dios quiere que tengamos una buena relación con Él y con nuestro prójimo. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan por vosotros, así también vosotros con ellos, porque esto es la ley y de los profetas. Marcos 12, del 29 al 31 dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Esos están también en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, y en Levítico 19, 18. Amarás al Señor. Amarás al Señor conlleva muchas cosas, ¿no? Como nos da el mejor ejemplo que podemos tener aquí es ver la vida del pastor, ¿no? Algunas veces tenemos problemas con la familia, pero lo primero está en el Señor. Todas las cosas vienen de Él, todo viene de su mano. Valorar lo que el otro hace para nosotros es lo que Dios quiere que hagamos. Demuestra nuestro valor propio, demuestra de lo que estamos hechos. Y como leíamos en la ilustración de Matthew Henry, aún debemos de dar gracias por las cosas negativas o por las cosas que pasan, pues estamos agradecidos de lo que Dios está actuando. Ya para terminar, no importa lo que pases en nuestra vida, siempre habrá suficientes razones para estar agradecidos. Diariamente hay cosas que Dios hace por nosotros, que nos mantiene vivos. Cosas que llamamos coincidencia, no lo son. Es la protección divina. Es Dios enviando un ángel para protegernos. El Salmo 27:7 dice: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscar mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Muchas veces nuestra vida de oración consiste en mucho hablar y no escuchar. Debemos mantener silencio para poder escuchar lo que el Señor nos responde, o solo en silencio y esperar en Él. Orar es el sabor del silencio que experimentes hoy en adelante, y a medida que tu corazón clama a Él, te haga más sediento para que pases hermosos momentos escuchando su voz a medida que lees su preciosa palabra. Es Dios manteniéndote la salud, es Dios cuidando nuestra entrada y nuestra salida, como dice el Salmo 121:8. Es Dios cuidando a sus esposas que cocina para ustedes. Es Dios mandando a esos varones por el recurso para su casa, por el trabajo. Es Dios con nuestros hijos ayudándonos y también exhortándonos a buscar más del Señor. O tal vez tú animas a tu hijo o a tu hija, no solo espiritual, sino haciendo lo que a él le gusta de comer y diciéndole y dedicando tu vida para vivir para Dios. Son nuestros amigos manteniéndose a nuestro lado. Son aquellos que sin decir una sola palabra, sabes que están orando por ti, tu necesidad.
ahí en silencio, no hablando mucho cuando lo llevas al Señor. Para terminar, vamos a leer el Salmo 130. Unidos, por favor. Con un amén me indican. Salmo 130. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en sus palabras he esperado. Mi alma espera a Jehová más que las centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todo su pecado. No te olvides hoy de ser agradecido con el Señor por todo lo que hasta hoy nos ha ayudado, nos ha traído sanidad hasta este día, de donde el Señor nos rescató, nos trajo. No te olvides de seguir orando por tu familia, por la familia pastoral. En cada reunión, lo ha dicho el pastor, por la eternidad está cerca y la venida del Señor viene más pronto de lo que imaginamos. Que el Señor nos ayude a ser prudentes y diligentes. Que el Señor les bendiga y espero que esta palabra sea de bendición como lo ha sido para mi vida. Póngase de pie, voy a pedir a mi esposa que venga para orar, para despedirnos. Dice la palabra de la siguiente manera: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Voy a pedirle a mi esposa que nos despide. Señor, te damos gracias por esta reunión, por tu presencia, porque siempre, Señor, nos hablas a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que nos ayudes para estar listos, para estar, Señor, con buen ánimo para venir a orar. Señor, ayúdanos, despide a tu pueblo en paz. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús, que la comunión de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos.